Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando con el agrónomo José Rosario Chelín, un activo del sector agropecuario de la República Dominicana, uno de los más extraordinarios dirigentes que yo conocí en el sindicato de los agrónomos en los años 80 y 90, sobre todo en la década de los 80, que fue la década mucho más activa de los agrónomos, con grandes debates, con gran preocupación y con una extraordinaria mística de trabajo. El agrónomo era agrónomo y sentía los problemas y los dolores del hombre y de la mujer del campo. No quiero decir que hoy no lo sientan, pero lo que vivimos en aquellos años fueron años de gloria para el trabajo del profesional agropecuario. Conversando con Chelín sobre la situación, la coyuntura que estamos viviendo es una coyuntura muy especial, signada por la guerra Rusia-Ucrania, que esto se sabe cuándo empezó, en el 2014, no en ahora en el 24 de febrero, esto viene de atrás, este conflicto. Empezó en el 90, cuando se desploma la Unión Soviética. Lo cierto es que ahora estamos viendo los efectos hacia acá, pero no se sabe cuándo va a terminar. Esto tiene ya 111 días y cuándo va a terminar no se sabe. Y ojalá que no tome un curso mucho más peligroso del que hoy tiene, porque una conflagración mundial puede ser la exterminación de la especie. Si se vuelven locos todos y empiezan a tirar bombas nucleares, será la de no temer. Supongamos que esto no va a pasar de ahí, que seguirá siendo una operación especial militar por parte de Rusia frente a Ucrania, que la tiene cercada y acorralada, porque a Rusia la quisieron acorralar. Todo esto produce un impacto en el mundo con el tema de la alimentación, del abastecimiento. Chelín decía, los fertilizantes han subido de precio y van a seguir subiendo. Rusia es el gran productor de fertilizantes en el mundo y entonces, si no puede estar exportando porque está atendiendo un escenario de guerra, o se aumentan los costos de traslado, de transportación, implica que van a aumentar de precio. Pero ahí entra un elemento en la discusión, en la reflexión, Chelín, la producción de abono orgánico. Hubo un momento que en los años 90 y principios de este siglo, la primera década, aquí se estuvo pensando, se estuvo trabajando en la producción de abono orgánico para producir de manera orgánica, pero eso como que se fue un poco por la borda. Lo que empezaron con esas iniciativas de producir abono orgánico no estaban vendiendo y entonces tenían una inversión ahí parada, la gente no le compraba y aquello quedó ahí. Para hablar de seguridad alimentaria, me están llamando y me interrumpen, pero bueno, eso es la cosa propia de este mundo de Dios. Para hablar de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria sobre todo, hay que mirar hacia adentro. Y aquí, unos teóricos del neoliberalismo empezaron a satanizarnos porque nosotros éramos abanderados de la teoría del conuquismo. Uno no se oponía a la inversión de capitales en la agricultura y a tener una agricultura empresarial y capitalista de grandes rendimientos, pero sin descuidar el conuco, la producción de alimentos, que es lo que se coloca en la mesa diaria del dominicano: la yuca, la batata, el plátano, el arroz, la cebolla, los frijoles, las habichuelas, la yautía, el ñame, la yautía pipiota o la yautía pangola, ese tipo de cosas con las que uno se crió y la que hace parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, y la que se puede producir con el menor costo posible. Y entonces no se puede dejar de sembrar, porque solo la producción local nos puede dar, por un lado, seguridad alimentaria, y en un momento difícil como el que empezamos a vivir ahora, soberanía alimentaria, garantizarnos la subsistencia. Pero bueno, empezaron a satanizarnos. Ahora Chelín dice, hay que volver al conuco, hay que volver a sembrar en un tarro o en una pared vertical, con unos tarritos ahí plásticos, esos que andan contaminándolo todo. Ahí se puede sembrar, ahí se puede producir en una simple pared. Hoy no hay que tener tierra para producir. Si tiene tierra, mucho mejor. Y la tierra, la frontera agrícola se va disminuyendo. Cuando uno va hacia el Cibao, sobre todo en Bonao y La Vega, uno ve lo que está pasando en la carretera, usando tierra agrícola para llenarla de cemento y de concreto armado, de gravilla y de todo, sepultando tierra a uno para construir, cuando son tierras que el Estado, la nación, debe preservarla para la producción de alimentos. Estamos perdiendo de vista el futuro. Todo es el comercio, todo es el negocio, como que todo lo podemos importar. No, hay momentos en que la vida nacional de cualquier pueblo, de cualquier país, se aprieta por factores internacionales o por factores meteorológicos, ambientales. Entonces, la nación
si sus hombres y sus mujeres pensantes y gobernantes tienen mirada de futuro, no permiten que se haga lo que se está haciendo aquí. Un territorio chico, con una población creciente, con más turismo, con más inmigración hacia acá. Es decir, que la población que consume acá cada vez es mayor, entonces estamos bastante apretados. En ese marco general, Chelín, ¿cómo ustedes desde Alianza País tienen perspectiva de análisis, tienen propuestas, tienen mirada, tienen enfoque? Te hago la cosa así un poco abierta para que nos ilustre de por dónde andan ustedes pensando el tema y los problemas de la sobrevivencia de la nación. Mira, con respecto a eso, ciertamente el país tiene muchos recursos para los abonos orgánicos. De hecho, aquí en La Vega y en Bonao se ha estado produciendo abono orgánico, pero se ha estado produciendo más para los jardines. ¿Tú sabías eso? Para las flores y eso. A la agricultura se está aplicando poco, pero con el alza de los abonos químicos importados, yo creo que es el momento de darle un gran impulso a los abonos orgánicos. Aquí yo tengo una experiencia muy positiva con el abono orgánico, porque yo trabajaba en mis primeros años de agrónomo, trabajé en el proyecto BAO, en la Sierra, en Jánico y San José de las Matas, y nosotros impulsábamos allá la producción de abono orgánico para la agricultura de consumo, ¿verdad? Del agricultor, no para comercializarlo. Y eso daba para los cultivos en esos terrenos, sobre todo que estaban ya lisiviados, que se habían erosionado, unos resultados extraordinarios. Y nosotros, en el caso mío personal, somos muy abanderados del uso del abono orgánico. Nosotros aquí desperdiciamos una riqueza inmensa que tenemos con los rastrojos de la cosecha, que lo quemamos. Aquí en La Vega tenemos un problema con la paja de arroz, que la queman en Jima y trae un problema del humo y la paja que viene aquí a La Vega de salud, pudiendo aprovecharse para hacer abono orgánico. Tenemos, por ejemplo, en la playa de Puerto Plata y en toda la playa, hay algas que son riquísimas en nitrógeno y todos los productos que usan las plantas, que se andan recogiendo en el tractor y botándolas en los basureros, que se pueden aprovechar como abono orgánico. También tenemos, por ejemplo, el subproducto, por ejemplo, de la ícara de coco, que no es para uso de abono orgánico, pero es para puede usarse junto también con la estufa Lorena, que economiza energía, se puede usar como energía para cocinar, y eso lo desperdiciamos. O sea, aquí desperdiciamos demasiadas cosas que con una política bien aplicada podemos aprovechar y disminuir los efectos de esta crisis, porque no solamente el alza de los fertilizantes, el alza de los combustibles. Por aquí tenemos mucha energía eólica. Antes se usaban mucho los molinos de viento familiares para extraer agua. O tenemos la energía solar con los paneles solares, que con una política de incremento de eso, nosotros podemos, con un conjunto de medidas en ese sentido, lógicamente, declarando estos sectores como prioridad nacional, el país puede paliar esta crisis y salir con bien, e incluso mejorar, porque lo ideal es que la gente debe consumir tanto pan, porque aquí no producimos trigo para el pan, pero aquí producimos mucha yuca, ¿ya? Aquí producimos mucho plátano, como tú decías ahorita, muchos guandules, que no lo mencionaste, que usa poca tecnología, ¿ya? Y es poco atacado por las plagas, será casi silvestre. Entonces, tenemos que ir a eso para no depender de las importaciones, e incluso aplicar una política de promoción ante la sociedad, de que consuman esos productos más que los productos importados, y más que todo eso va a subir escandalosamente y no sabemos dónde llegue, y después no sabremos si conseguiremos la harina, ¿eh? Es decir, que todas son cosas que el gobierno debe hacer. Y por ejemplo, yo entiendo que hay que hacer abono, va a haber que hacer de abono, de fertilizantes. Bueno, pues vamos a, en lo que todo esto se va desarrollando, porque esto es un proceso, ¿eh? Que tenemos que hacerlo intensivo, agresivo, con recursos, con una política de prioridad nacional. Pero, mientras tanto, como que se necesita una parte, vamos a decir, un stop,
vamos a importar una parte de lo que necesitamos para tenerlo aquí en stock, una reserva, para que no agarre la situación asando batata. Si después no hace falta, ok, ya lo tenemos, eso no se daña, porque dice otro refrán que es mejor, es preferible prevenir que tener que remediar. Y como ya lo están anunciando y ya estamos viendo la primera ráfaga del ciclón, entonces debemos tomar la medida para prevenir y tenemos las condiciones para eso. Así que yo creo que todo esto podemos aportar para que el país no sufra las consecuencias o las peores consecuencias de esta situación que, como tú decías, esto comenzó, no sabemos cuándo ni cómo termine, ni se prolonga, ni se extiende siquiera, no sabemos lo que puede pasar, pero tenemos que irlo atrincherando y tomando las medidas de manera que como decía ahorita, podamos hasta sacarle ventaja a eso, que en un futuro nos queden todas esas cosas en beneficio del país, porque mientras tú logras autosuficiencia alimentaria, mientras tú logras que la gente vaya cambiando sus hábitos alimenticios por productos de producción nacional, cambiando lo de importación, o lo que usan muchas materias primas de importación, o cambiando esa materia prima por otra materia prima, porque por ejemplo, me decía ese agrónomo que se llama, que le decimos Luli, cariñosamente, que hay una variedad de yuca que produce 50 quintales, que se pique en pedacitos y sirve para alimentos de los pollos y el ganado, sustituyendo, por ejemplo, el maíz, ¿verdad? Pero que podemos volver al maíz criollo también. O sea que hay alternativas. Lo que tenemos que hacer es comenzar a aplicarlas y desarrollarlas. Gracias. Una Gracias, parte de ello, ¿verdad? Pues hay tiempo. Gracias, Chelín, por la comparecencia, por los aportes. Yo pienso que los funcionarios nuestros deben ser más humildes y al mismo tiempo que usen a los tanques pensando, a los PhD, a los que producen ciencia y elaboran grandes proyectos para inversiones capitalistas de alto rendimiento, también deben escucharnos a nosotros, los labriegos, los que somos partidarios de la reforma agraria, del conuquismo como tal, de la siembra de alimentos. Por ejemplo, yo compro el casabe a 70 pesos la torta, y es un casabe que es paja, que entre dos personas nos comemos una torta de una sola sentada, 70 pesos. No es el casabe de antes, que era un casabe fuerte, que una torta de casabe, la que yo conocí, que costaba 5 y 10 centavos, era un casabe fuerte, que daba para 4 personas una torta, un cuarto de torta, no se lo comía uno tan fácil. Pero hay que sembrar, hay que producir alimentos, hay que comer todos los días. Ah, no, la gente, y tú te encuentras los licenciados que van a las oficinas, que se comen una papita de desayuno o un bizcochito con un refresco de eso de botella, de eso que es agua con tinta y azúcar que no es azúcar, azúcar falsa, azúcar, yo no sé cómo le pueden llamar ese azúcar, es decir, que no es un azúcar de caña ni de remolacha, es un azúcar de laboratorio. Es decir, se están enfermando cuando nosotros debemos procurar calidad de vida a través de una alimentación adecuada, por lo que servimos de desayuno escolar y abandonamos a los productores. Le metemos leche en polvo importada a granel, que no es leche nada, contaminada con toda cosa, y no compramos la leche de los ganaderos nuestros. Y se puede producir en tan poco espacio, y hay que producir para la subsistencia, sobre todo en una circunstancia de conflicto mundial como la que tenemos. Porque aunque el conflicto armado está localizado entre Rusia y Ucrania, por eso tiene un impacto en todo el mundo, porque son dos grandes potencias en producción de alimentos y de determinados alimentos. Entonces, hace falta la unidad nacional, pero no la arrogancia de un gobierno pensar que lo sabe todo y que ponen a un funcionario que no entiende la dinámica productiva del sector agropecuario y que se siente por encima del bien y del mal porque él es el ministro, o el otro porque es el director del IAD, o el otro porque es el administrador del Banco Agrícola. Entonces se coloca por encima del bien y del mal, de la ciencia y del conocimiento empírico, y no debe ser así. En momentos como estos son momentos de unidad nacional y debemos escucharnos todos y entre todos poner un grano de arena para construir
una nación mejor y que nadie muera de hambre o que nadie llegue a una dificultad de salud por falta de alimentación. Ojalá que ustedes puedan armar una propuesta y que alguna persona de su entorno con bastante humildad y bastante calidad humana la pueda presentar. A lo mejor le hacen caso, pero además hay que exponerla también de cara a la gente, a la ciudadanía, no solo al ministro o al gobierno central, también al pueblo llano, que vayamos a conversar con la gente. Pero bueno, de estas cosas, Chelín, vamos a hablar en otro espacio, porque el de hoy nos dijo adiós, porque el tiempo pasa, pesa y aplasta. Chelín, muchas gracias. Pero gracias, Alfonso. Gracias por estar ahí y responder a nuestro llamado de siempre tener estos intercambios que son interesantes. Hay muchos agrónomos en línea con nosotros: Fausto Belluribe, Ludovino Francisco. Así hay mucha gente agrónomo ahí en línea con nosotros. Muchas gracias, hermano. Un abrazo. Gracias Mañana, a ti. Sí, en la voz de la AMPA seguiremos con estos temas necesarios, temas de patria, temas de salud, temas de vida, de calidad de vida y de sobrevivencia ante una hambruna que se avisora, que se alumbra, que se ve a lo lejos. Hasta mañana.